23 provincias y Capital Federal. Un especialista por cada distrito. Bienvenidos a Provincias en Acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Provincias en Acción. Hoy vamos a hablar de una provincia que es la provincia más igualitaria de Argentina, ¿sí? Esto es de acuerdo al índice de Gini que publica el INDEC. Tiene el índice de Gini más bajo, esto significa que es la de mayor igualdad entre todas las provincias. Pero ¿qué sucede? Que al mismo tiempo tiene el segundo salario más bajo del país. O sea que esta igualdad lamentablemente significa que hay una igualdad en salarios bajos, ¿sí? Estamos hablando específicamente de la provincia de La Rioja. Para conocer más por qué se da esta situación de salarios bajos, vamos a hablar con un economista, que es Nicolás Casas. Él es especialista en este tema. También nos va a explicar qué son los chachos, por qué se usan, cómo se usan, para que podamos entender un poco mejor la situación económica general que se vive en la provincia. Nicolás Casas es economista, magíster en Economía Aplicada de la Universidad Austral de Rosario y actualmente es profesor de Economía en la Universidad Nacional de La Rioja. Lo escuchamos. Nicolás, muchísimas gracias por esta conversación, esta entrevista. Tenía muchas ganas de conocer un poco más de la economía en La Rioja. ¿Me podés contar de qué vive la provincia? ¿Cuál es la producción principal? Bueno, la provincia generalmente el mayor empleador es el sector público. Prácticamente de cada 3 empleados registrados, 2 corresponden al sector público, entonces es el mayor empleador de la provincia. Y por el otro lado tenemos el sector privado, puntualmente lo que sería la industria, ¿sí? El sector más que todo industrial, y ya un poquito más rezagado estaría el tema del comercio por menor y por mayor, la construcción y actividad agrícola, ganadera, todo agrícola, y un poquito más rezagada estaría el tema de las minas, ¿sí? La actividad minera. Pero prácticamente es una actividad, claro, sí, en menor medida, a diferencia de la base que puede tener, por ejemplo, Catamarca, San Juan, que ellos en los últimos años han permitido un crecimiento un poco más prolongado que nuestra provincia en lo que sería la actividad minera. Pero bueno, el principal empleador, como te dije al principio, es el sector público. Con respecto a la actividad minera, yo tenía entendido que por ahí no hay tantos recursos como en otras provincias. ¿Es así o es por una decisión política, digamos, de que no se expanda la actividad? Bien, naturalmente que quizás la superficie que se destina a este tipo de explotación sea un poco más chica o más reducida en algunos minerales que, por ejemplo, el oro y Catamarca u otros similares, puede ser un poquito más chica, pero por una decisión más que todo de tipo política, esta actividad ha quedado un poco rezagada. No nos olvidemos un tiempo atrás, no sé si se acuerdan, 10, 15 años, del famoso Famatina no se toca, que justamente desplazaron la actividad puntualmente en Famatina, que es un departamento aquí, y esta actividad quedó un poco rezagada. Luego, después de pandemia, a lo sumo pudo haber algún tipo de actividad relacionada con la exploración, pero lo que es el grueso de la minería a cielo abierto prácticamente es algo bastante escaso, prácticamente nulo aquí en la provincia. Pero todavía hay actividades muy puntuales, pero no como lo tiene Catamarca o como lo tiene San Juan. Claro, claro. Me impactó este número que me dijiste, que 2 de cada 3 trabajadores son empleados públicos. Exactamente, según el CIPA, por lo menos la última información que tenemos de empleados registrados, estamos hablando, ¿no? Puntualmente estamos hablando alrededor de 60.000, un poquito más, poquito menos, de los empleados de la provincia son empleados públicos y alrededor de 32.000 son empleados del sector privado, pero estamos hablando de empleos registrados, ¿no? Sin tener en cuenta algún tipo de informalidad que se puede dar, que eso es un poquito más complejo y más difícil de medir, pero bueno,
como le dije al principio, el principal empleador aquí es el sector público, por lo tanto, cualquier cambio presupuestario que pueda haber, más que todo en materia de gasto corriente por parte del sector público, naturalmente se ve reflejado directamente en la economía o la actividad económica acá en la provincia. Claro. Claro, más o menos son casi 400.000 personas los que viven Sí, en La Rioja, los habitantes en total, ¿no? exactamente, exactamente. Cuando un poquito más de la mitad de los ciudadanos viven acá en La Rioja capital y el resto es desplazado por casi lo que sería el interior. Por lo general, lo que sería el grueso de la actividad industrial, que sería el principal empleador en materia privada, luego estaría el comercio, está concentrado puntualmente acá en La Rioja capital y en menor medida en Chilecito, que sería el segundo departamento, Chamical y Aymova. Pero Mm. puntualmente lo grueso estaría acá en capital. La Rioja es la provincia o la segunda provincia con los peores salarios medios del país. ¿Esto a qué se debe? Bueno, naturalmente que hay que reconocer que Argentina puntualmente vive una recesión, esto genera una caída de la actividad económica y por ende del ingreso, es decir, todos nos vemos afectados. La Rioja puntualmente, por lo que te dije al principio, cada vez son más los empleados públicos, ha tenido un crecimiento constante, por lo menos en los últimos años, principalmente luego de pandemia, y el empleo privado prácticamente está estancado dentro de los 32.000 empleados, o puestos, mejor dicho, no empleados, sino puestos. Esto se debe que no, La Rioja por lo menos en los últimos años no pudo asimilar o no pudo desarrollar una actividad privada, a diferencia de otras provincias como Catamarca, que pudo, por lo menos, a pesar de estar concentrado en la parte pública, pudo crecer el empleo privado. Esta relación de dependencia con el sector público hace que cada vez haya más personas dentro de lo que sería el Estado y la torta prácticamente es la misma o muy similar y hay que repartirlas naturalmente en más personas. Entonces, la proporción que corresponde a cada uno de los empleados en términos reales es cada vez menor. Entonces, al tener una alta dependencia del sector público y esto tratar de repartirlo cada vez en más personas hace que el ingreso real de aquella gente que depende del Estado justamente se vaya reduciendo o vaya siendo cada vez más bajo. Claro, sí, sí, sí. ¿Y vos sabés por qué comenzó a crecer el empleo público en La Rioja y cuándo fue esto? ¿O fue históricamente es así? No, hubo un crecimiento económico en los 90, realmente una transformación acá en la provincia donde el empleo privado creció, ¿sí? Hubo un crecimiento más que todo relacionado con la actividad industrial. Luego de la crisis, naturalmente, esto se vio paralizar, crisis de 2001. Posteriormente, en 2003, cuando empieza la recuperación argentina, empieza a haber un crecimiento de lo que sería la actividad industrial en la provincia, también la actividad financiera empieza a crecer, pero no, luego cuando se llega en lo que sería la pandemia, es como que en La Rioja hubo un estancamiento, por lo menos en el largo plazo no se ve un gran crecimiento post pandemia, sino más bien hay años que suben, hay años que bajan, naturalmente tiene que ver con el ciclo económico, pero no hay un crecimiento como lo pudo haber en Catamarca o en otras provincias, donde estas provincias, que son prácticamente provincias hermanas, han permitido o han invertido puntualmente lo que sería la actividad minera. Esto le permitió generar un efecto multiplicador que en nuestra provincia al no realizar o no dedicarse puntualmente a estas inversiones quedó un poco rezagada el crecimiento económico y por ende cada vez que la provincia empezó a generar más, más personas en edad de trabajar, tendría que, se tuvo la necesidad de ser absorbida de una forma u otra por el empleo público, ¿sí? O por el Estado. Claro. En caso de no haber sido, tranquilamente esto hubiera pasado al mercado ya sea informal o puntualmente al desempleo. Claro, o sea que la actividad minera al final fue o es una gran promotora del empleo en estas provincias que me mencionás, que son aledañas a La Rioja. Totalmente. Son si te podés analizar,
últimamente en la Argentina, los últimos meses, hubo grandes inversiones puntualmente relacionadas con el RIGI en muchas provincias, pero más allá de esto, hace tiempo que ya vienen creciendo puntualmente lo que serían en lo que es San Juan y Catamarca. Y cuando uno analiza el crecimiento del empleo privado en estas provincias, ve que tanto el empleo relacionado con la construcción como el empleo privado relacionado con las actividades vinculadas a esta, como por ejemplo el empleo directo que genera la absorción de esta actividad, la construcción y algunos servicios, como por ejemplo el tema comercial, ve que hay un despegue en estas provincias y no tanto acá en la provincia de La Rioja. Claro, claro. Em, y justamente relacionado con esto del empleo público, te quería consultar por un trabajo que has escrito, un estudio, de cómo el empleo público impacta sobre los salarios, no solo públicos, sino generales en la provincia. ¿Cómo es el mecanismo ese? Bueno, justamente al ser el principal empleador, la dinámica hace que la actividad económica en La Rioja, por lo menos tiene que ver con los servicios y con el comercio, se vea influencia directamente con el ciclo presupuestario de lo que sería el sector público provincial. A medida que haya mejores acuerdos comerciales, mejores acuerdos paritarios acá en la provincia, ya sea por estamento docente, ya sea por el estamento de salud o por los propios empleados de la administración pública, esto repercute directamente en la actividad económica de la provincia, ya que al ser el principal empleador, cuando mayores sean los ingresos que perciben estos empleados, mayor es la dinámica o el efecto que va a generar en la economía cuando haya algún tipo de acuerdo salarial que sea justamente beneficioso para los agentes. Entonces, tenemos una gran dependencia de lo que sería el sector público y cualquier cambio que haya en el presupuesto destinado justamente a este gasto corriente, la actividad en La Rioja, directa o indirectamente, vinculada al comercio y, ¿por qué no también a la construcción, se ve netamente afectada por esto? Y bueno, y esto, si querés, lo podemos relacionar de alguna forma, de alguna forma es lo que tiene que ver con lo que surgió a principio de año, que tiene que ver con los chachos, es decir, es una necesidad Sí, netamente porque esta, diríamos, si cuasi moneda, de alguna forma no es para pagar proveedores del Estado, sino más que todo es para cubrir aumentos mediante bonos de lo que serían el personal de la administración pública. claro. ¿Y por qué surgieron los chachos? ¿Con qué idea? ¿Con esto para cubrir salarios? Bueno, vamos a dividirlo en dos partes, por qué no podemos pensarlo de dos formas. Naturalmente que hay una alta dependencia de lo que es la provincia con respecto a los recursos coparticipables con la nación. Mm, Eh, si no me equivoco, si no me falla la memoria, creo que cerca del 70 o el 80%, un poquito más, un poquito menos, o del ingreso presupuestario que tiene la provincia son recursos coparticipables con la nación. Razón por la cual la provincia viene reclamando ciertos recursos, ciertos ingresos que adeuda la nación, y esto generó algún tipo de conflicto o roce por parte del gobierno provincial, puntualmente el gobierno de Ricardo Quintela, con el actual presidente de la nación. Estos roces, de alguna forma, justificó el gobierno la necesidad a través de esto de la creación de una cuasi moneda a los fines de financiar ciertos gastos corrientes que tienen que ver con la remuneración de los agentes, perdón, del personal de la administración pública. Entonces, prácticamente se aprobó una ley, si no me equivoco, en febrero, mm. donde permitía o facultaba al Poder Ejecutivo la creación de prácticamente 22.000 millones de pesos en lo que es la cuasi moneda que sería el chacho. Y esto se hace, por lo menos actualmente se pagó el sueldo de los funcionarios públicos en junio, y en julio, perdón, y en agosto va a empezar o eso se está diciendo, se está comunicando, va a empezar a pagarse a ciertos agentes, o mejor dicho, a ciertos personal de la administración pública mediante un bono, es decir, va por fuera del sueldo, sino que se paga mediante un bono extra, 50.000 pesos aproximadamente por cada persona que depende de la administración pública general.
Mm. ¿Y por cuánto tiempo se reglamentó el uso del chacho? No hay un tiempo definido. Cuando uno lee la ley no establece un tiempo del cual se va, diríamos así, rescatar la moneda. Lo que sí se está diciendo, o los medios, más que todo vinculado a lo que sería el gobierno provincial, afirman que la conversión se hace a las 48 horas. Es decir, cuando convierto el chacho por un peso, pero todavía no hay una fecha puntual de rescate, que quiere decir cuando se saca Mm. de circulación todos los chachos a través de los pesos. Hay rumores que dicen que puntualmente esto se daría en diciembre, a fin de año, pero todavía no hay nada escrito, como diríamos así, como para definir esta es la fecha concreta del rescate total de esta cuasimoneda. Y Nicolás, ¿cómo se lo tomó la gente ahí el uso del chacho? ¿Lo aceptaron directamente? ¿Hubo resquemor? Bueno, me parece que hay de dos. Hay gente que lo acepta, gente que por ahí está disconforme, pero también lo acepta, y gente que no. Es decir, Mm. puntualmente el sistema no es a través de bancos, ¿sí? Es a través de una financiera donde el empleo público tiene que ir a hacer una cola y va a recibir estos bonos. Este bono que venía a ser por fuera del sueldo que cobra, aproximadamente 50.000 pesos. Todavía no se realizó, sino que simplemente fue a través de lo que sería al principio, a través del personal jerárquico. Este mes va a ser a través de la Administración Pública General, donde naturalmente si te vienen 50.000 pesos o 50.000 chachos, como quien dice acá, de arriba, vos lo cobrás, Mm. ¿sí? Lo vas a aceptar. Ahora, la dinámica es, ¿qué pasa con el comerciante? El comerciante tranquilamente, por lo menos en general, lo va a aceptar puntualmente, o por lo menos es lo que se está diciendo. Hay bastantes locales que ya tienen el logotipo o tienen el cartelito de que van a aceptar chachos. El tema es la dificultad luego que tienen que hacer los comerciantes para poder transformar o convertir esos chachos en pesos. Si tiene un problema ahí el comerciante, porque los ¿Cómo proveedores, funciona eso? bien, lo que funciona de la siguiente manera: uno recibe como comerciante un chacho determinado. Generalmente, por lo menos lo que están diciendo a nivel general, no van a dar vuelto en pesos. Entonces, Mm. cuando una persona va a gastar, tiene que gastar los 10.000, 20.000 chachos, 30.000 chachos, lo que sea. Tiene que estar completamente, no va a haber devolución en pesos, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, este comerciante lo que va a hacer, va a tomar el chacho, tiene que esperar 48 horas hábiles puntualmente, y luego hay una adición justamente a un sistema donde se le va a acreditar o donde va a convertir estos chachos por pesos, Mm. puntualmente. Bueno, en este lapso lo puede hacer tranquilamente. Hasta ahora, por lo menos, no hubo dificultad porque no se dio el pago masivo. Va a ser en estos días donde se va a hacer el pago masivo a la gente, o mejor dicho, a los empleados de la administración pública. Mm. La dificultad que tienen los comerciantes es que la mayoría de los comerciantes tiene proveedores en otra provincia. O sea, no puede usar los chachos para pagar sus propias Claro, mercancías, ¿sí? Tiene la claro. obligación de convertirlo. Razón por la cual el comerciante, cuando quiera convertir, tiene una dificultad. A ver, yo recibo un chacho, me pongo en un lugar de comerciante, recibo un chacho, tengo que esperar 48 horas hábiles Mm. para convertirlo. Yo ya tengo un costo implícito. El costo es Mm. la conversión del chacho por peso y luego pagar a mi proveedor. Sí, Es sí, el sí. costo. Naturalmente, al principio no va a pasar nada porque, bueno, yo lo recibo porque si no lo recibo no me compran, ¿no? Pero a la corta, esto se va a trasladar de alguna forma a una, diríamos así, devaluación quizás, no explícita, pero sí implícita del chacho. ¿Por qué? Cuando uno tiene pesos como comerciante versus chacho, uno va a preferir los pesos por la Claro. mayor disponibilidad de pago. Y yo a los Ujú. pesos lo puedo colocar en un banco a un plazo fijo, a un fondo de inversión que me va a dar una rentabilidad. El chacho Ujú. no, el chacho tengo un costo que tiene que ver con la conversión por pesos. Entonces,
A la larga, uno como analista lo puede decir, esto va a tender a devaluarse, pero no tanto como ocurre en las grandes ciudades donde va a haber una casa de cambio que te lo va a recibir, no te lo va a recibir a un precio menor, sino más que todo, cuando vos quieras pagar, va a pasar lo mismo que pasa con las tarjetas de crédito. Bueno, si este producto vale 20.000 pesos, si vos lo pagas con tarjeta es 20.000 pesos, si lo pagas de contado vale 18. Bueno, va a pasar algo parecido. Si pagas con chacho, vale 20. Si pagas en efectivo, te hago el descuento. Entonces, es probable que surja una devaluación implícita, debido a que, bueno, uno como comerciante prefiere naturalmente tener peso a tener estos chachos, ¿no? Ahora, para el gobierno va a ser lo mismo, por esto que te estoy escuchando, cuando haga el pago masivo a todos los trabajadores con chachos y salgan todos a usar los chachos y los comerciantes tengan que convertirlos a los 2 días, de algún lado van a tener que sacar esos pesos para poder hacer la conversión de chacho a peso. Naturalmente, no se sabe todavía cuál es el respaldo que tiene su chacho. No se sabe si a ver, vamos a ser extremistas, ¿no? Vamos a suponer Sí. que tenemos el 100% de los chachos cubiertos por peso. Entonces, si tenemos el 100% de los chachos cubiertos por peso, no tiene sentido haber emitido los chachos, salvo por una cuestión más que todo de índole política, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Claro. Y por otro, vamos a suponer que no tengan respaldo. Entonces, si no tiene respaldo, no podría hacer la conversión. Tranquilamente puede haber algún tipo de, diríamos así, corrida contra el chacho. Entonces, uno cree que debería tener algún tipo de respaldo entre el 50 y el 60%, quizás más, quizás menos, para hacer esta conversión. Tranquilamente, seguramente debe tener estas reservas en pesos, no se sabe cuántos, por lo menos no hay nada en la ley escrito por el estilo, salvo comunicaciones informales, que bueno, eso lo podemos dejar en el tintero, como quien dice. Pero vamos a suponer que tenemos un 60%, entonces el gobierno va a jugar con la confianza de la gente, que la gente va a conservar los chachos, o por lo menos el comerciante va a empezar a trasladar esos chachos, no a la conversión por peso, sino a empezar a circular con proveedores mayoristas locales, bueno, donde quizás tarde un poco más en convertirse, no en 24, en 48 horas, sino quizás en un tiempo un poco más extenso, y eso permitiría al gobierno no responder inmediatamente con pesos. Lo que me preocupa a mí puntualmente es el uso financiero que está haciendo de estos pesos, es decir, de los pesos que en teoría no fueron pagados a la gente, sino que fueron pagados a través de chachos. Es decir, supongamos que están los pesos, pero no los reparto o no uso esos pesos como pago de sueldo, sino que me sirven como respaldo para los chachos. Me parece que el gobierno podría estar usando parte de estos recursos, metiéndole en el sistema financiero y teniendo algún tipo de rédito económico. Es decir, imagínate que tenés, por ejemplo, un proveedor te dice, bueno, no le voy a pagar a este proveedor, te voy a pagar 30, 40 días. Perdón, no 30, 40 días. 48 horas o un poquito más. Hay una ganancia financiera si uno lo coloca ese peso en el mercado de valores. Entonces, esa partecita es lo que por ahí en algunos economistas aquí estamos hablando, que puede haber algún tipo de rédito financiero, que el gobierno esté usando eso para, bueno, para justamente hacerse de ciertos recursos. Claro, claro. Bueno, y eso, claro, tendría que rendir cuentas, ¿no? El gobierno de qué está haciendo con esos pesos. Tranquilamente, habría que ver qué tratamiento financiero está haciendo con ese dinero que sirve de reserva, si está congelado en una cuenta o está en una caja, o qué uso está haciendo, y prácticamente, por lo menos hasta donde tenemos información, no conocemos esa disponibilidad de pesos ni el uso que se está dando a través de una financiera. No lo está haciendo a través de un banco, sino a través de una financiera que el propio gobierno provincial ha creado acá en la provincia. Claro, claro. Cambiando un poco de tema, quería ir al tema de la pobreza, ¿no? Del índice de pobreza en La Rioja. Hiciste
un tuit que vi en estos días, ¿no? Con los últimos datos de tus mediciones de pobreza en toda la provincia. ¿Cuánto te dieron? Bueno, en el último informe es muy similar a lo que dio la Universidad, perdón, sí, la Universidad Católica, que Ujú, prácticamente midió la pobreza del primer trimestre, nos da aproximadamente un poco más de 66% de pobres acá en la provincia. Pero lo más llamativo, y eso que está relacionado justamente con el tweet que realicé, es que el 60% de los riojanos son pobres. O por lo menos, aclaro, el 60% de los ocupados de la ciudad de La Rioja son pobres. ¿Por qué? Aclaro esto, cuando uno toma los datos, los microdatos de la EPH, no toma los datos como de una muestra provincial, sino de la ciudad capital. mm, Entonces, hecha la aclaración, uno puede ver que es bastante alto, por lo menos, el porcentaje de ocupados pobres. No estamos hablando en las personas bajo la línea de pobreza, sino personas que cobran una remuneración y a la vez están bajo la línea de pobreza. Y es algo justamente que tiene que ver, o por lo menos uno lo analiza, está muy vinculado con lo que te dije al principio, con la alta dependencia que tenemos los riojanos por parte del sector público y con los atrasos salariales que tiene justamente la gente que depende de este sector. Entonces, hay una relación directa entre los sueldos o los ingresos que reciben las personas que dependen del sector público y justamente este atraso salarial y, por ende, este problema económico o este problema social y económico que es el 60% prácticamente de los ocupados que en la provincia están bajo la línea de pobreza. Y cuando uno analiza cuáles son las provincias, o mejor dicho, aglomerados con mayor índice de pobreza, estaremos muchos aglomerados del NEA, ujú. Formosa, Chaco, y después viene la provincia de La Rioja, entonces, perdón, la ciudad de La Rioja, y es algo que seguramente tiene, o por lo menos a nosotros nos afecta bastante, y debería ser un llamado de atención. Claro. Para finalizar, Nicolás, ¿qué salidas le ves a la situación de La Rioja, ¿no? De tanta pobreza, salarios muy bajos, mucha dependencia del empleo público. ¿Ves algún camino que la provincia podría seguir para poder mejorar la situación económica y social, ¿no? de la población? Bien, sí, naturalmente tiene que ver con una política de desarrollo a largo plazo, donde se Ujú, enfoque puntualmente en la inversión privada. Hoy por hoy, cuando uno compara los sueldos, los empleos públicos con el empleo, por ejemplo, de lo que sería una persona que depende del comercio, está mucho más alto. Es decir, hoy por hoy un comerciante prácticamente cobra un poco más que un docente acá en la provincia. claro. Entonces, cuando uno hace esa comparación, tranquilamente puede decir y afirmar que el desarrollo a través de la inversión en lo que serían las actividades que tenemos ventajas comparativas, como sería la minería, como sería, por ejemplo, también la industria dedicada a lo que sería el papel, cartón, todo aquello que de alguna forma impulse el empleo privado genuino en calidad, naturalmente que va a ser beneficioso para la provincia en forma directa a través de la absorción de empleo. Y en forma indirecta también le genera un beneficio al sector público porque le quita presión para absorber empleo. ¿Sí? Hoy por hoy el sector público está absorbiendo empleo porque el sector privado no genera lo suficiente como para absorber empleo que justamente se vuelca al mercado laboral. Entonces, cuando el sector privado, o mejor dicho, la parte privada empieza a generar un crecimiento constante y sostenido en el tiempo, esto permitirá naturalmente destinar más recursos desde el punto de vista del sector público a mejorar su eficiencia y no tanto a contribuir a tomar gente o a absorber gente simplemente por el hecho de que no encuentren una salida laboral en la parte privada. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Fue súper interesante. La verdad que está muy bueno conocer un poco más en detalle con alguien de allá cuál es la situación en La Rioja, por qué surgieron los chachos y que nos pudieses explicar este tema, ¿no? De los salarios públicos, ¿no? De por qué son tan bajos. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a vos y cuando guste, a tu disposición.
Gracias. Muy bien, ahí pasaba Nicolás Casas, que en esta entrevista nos pudo explicar por qué La Rioja tiene salarios tan bajos. También nos contó cómo funcionan los chachos. Para mí, por lo menos, fue súper interesante poder saber cómo funcionan en el día a día, ¿no? En el uso diario, cuánto tardan en liquidarse, dónde se pueden usar y demás. Recordemos que La Rioja es la única provincia que tiene una cuasi moneda en circulación actualmente. Y también mencionó como una posible vía de desarrollo sustentable, la incorporación de proyectos que tengan que ver con la minería, como ha sucedido en provincias aledañas y similares a La Rioja. Así que, bueno, esos son los planteos que hace Nicolás Casas y que nos pueden ayudar a pensar un poco sobre el desarrollo de esta provincia. Por mi parte, me despido después de haber visto un poco de La Rioja en acción. Gracias.